Buenas tardes y bienvenidos a una entrega más de su programa Abriendo Puertas con Nélida, un programa con sentido y siempre al servicio de los intereses de la comunidad. Hoy traemos un tema que es un protagonista a nivel mundial y ha traído mucha polémica. Es el coronavirus. Vamos a hablar de la vacuna contra el coronavirus. Y para ello tenemos la presencia del doctor Manuel Figuera, quien es además infectólogo. Bienvenido a Abriendo Puertas, doctor. Gracias por la invitación, Nélida. Un placer estar en tu programa. Cuéntenos un poco sobre quién es el doctor y dónde está desempeñándose. Bueno, yo soy médico internista infectólogo de la Universidad Central de Venezuela, del Hospital Universitario de Caracas, donde fui profesor universitario por un buen tiempo y ejerzo en privado en Caracas, en Venezuela. Adicionalmente, soy el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y el superintendente de Salud Baruta, de salud de uno de los municipios principales de Caracas. Y bueno, también hice recientemente una maestría de mercadeo en el IESA porque me interesa mucho la área de redes sociales. De hecho, en general soy como quien dice el Community Manager de SB Infectología de las redes sociales de la Sociedad Venezolana de Infectología. Interesante. Doctor, hemos escuchado hablar sobre la vacuna, pero también he escuchado hablar de que existen también los ensayos. Tengo entendido, según lo que como hemos obtenido como información, se están desarrollando varios ensayos y hay alrededor de 26 vacunas que están en un proceso realmente adelantado. ¿Qué información usted nos tiene al respecto? Sí, bueno, las vacunas tienen que ser estudiadas muy bien para saber si son seguras y si son eficaces. ¿Por qué tienen que ser seguras? Porque las vacunas se suelen colocar en personas sanas, en personas que no tienen ninguna enfermedad y por supuesto no pueden generar problemas mayores en personas sanas. Es distinto a los tratamientos. Por ejemplo, uno tiene tratamientos como sucede, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, como buscan curar o lograr la remisión en el cáncer, pudieran tener ciertos efectos adversos que pudieran ser tolerados en general, pero en las vacunas no pudiera haber efectos en generales severos o importantes y por eso los estudios que se hacen suelen tomar tiempo y cuesta mucho dinero. Usualmente desarrollar una vacuna tomaba unos 10 años y implicaba muchos millones a veces de dólares, incluso $500,000 por lo menos a lo sumo. La vacuna más rápida que se logró desarrollar fue la de parotitis viral, que tomó unos 5 años. Y lo que está sucediendo hoy en día con COVID es impresionante, que en menos de un año se tengan ya candidatos de vacunas muy avanzados, incluso algunas de ellas en fases de autorización por emergencia. Entonces, los estudios de vacunas se dividen en dos partes, uno que es a nivel experimental, el cual se utiliza en células, in vitro o eventualmente en animales, y una vez que se pasan esas fases, tanto, vamos a decir, en el diseño inicial de la vacuna, se empieza a usar estudios en humanos, que tiene 3 fases. Una primera fase que es en pequeñas poblaciones, simplemente para identificar cuál es la dosis adecuada de la vacuna, establecer qué tipo de respuesta inmunológica o defensa produce y adicionalmente verificar si genera o no algún tipo de evento importante. Si esta fase sale muy bien, se hace un estudio con mayor población, que es la fase 2, y la fase 3 son estudios poblacionales mucho más grandes, donde usualmente se comparan con placebo, de modo de tener una respuesta comparativa del beneficio de la vacuna y de los efectos que puedan producir, que son los estudios que hoy en día se tiene una veintena de candidatos de vacuna en esta fase 3, los cuales son los estudios que se están haciendo en decenas de miles de personas y donde se evalúa comparativamente si ellas son mejor o no a placebo. Evidentemente deben ser mejor a placebo y es donde se está viendo por los reportes de prensa, por las notas de prensa que han hecho las distintas empresas, que se tienen incluso eficacias mayores del 90%, lo cual es muy importante. Eso significa que de 100 vacunados, 90 tienen una respuesta de prevención para la infección. Y eso es relevante en general
considerando que hay otras vacunas como la de la influenza o la gripe, que usualmente su protección es de un 40-50%. Entonces, tener eficacias mayores del 90% es algo bueno y promisorio. Lo que hay que entender que todavía son candidatos a vacuna, todavía los estudios de fase 3 no han terminado, se están haciendo autorizaciones preliminares de algunas de estas vacunas porque realmente estamos en medio de una pandemia. Entonces, existe el interés de empezar a vacunar lo más pronto posible para que colabore esto en detener esta pandemia, por supuesto. Yo tengo entendido que hay dos laboratorios que han estado bastante aproximados. Uno es Moderna y la otra Pfizer, y uno dice que tiene hasta el 94.5% de lo que usted estaba hablando, que es bastante acertado, que pueda mejorar o el beneficio para los que la vayan a probar. Cuando hablan de las vacunas, doctor, hablan de procesos. Anteriormente se hacían vacunas en función al mismo virus. Ahora tengo entendido que el procedimiento es así como más modernizado y están hablando incluso de que el trabajo es en función a las proteínas. ¿Qué usted tiene para informarnos a nosotros con respecto a eso? Sí, bueno, hay distintas plataformas, que es como el modelo o la forma como se fabrican o se diseñan estos tipos de vacunas o candidatos de vacunas. La plataforma de usar un ARN mensajero es totalmente innovadora, aunque se tienen mucho más de 10 años estudiando al respecto y se han desarrollado prototipos de vacunas en general, pero por primera vez es que se está usando en humanos de una manera efectiva y eficaz este tipo de vacunas con un prototipo de ARN mensajero. Hay que entender que lo que anteriormente se daba la estructura, por ejemplo, del virus completo, ya sea atenuado, simplemente disminuido en su capacidad de reproducción, o eventualmente virus muertos o virus inactivados en general totalmente, y muchas vacunas eran así, pero también hay vacunas, por ejemplo, de otros tipos que hoy en día se usan, que tienen elementos antigénicos. Antigénicos es lo que despierta una respuesta de defensa o una respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, podía tener proteínas de una bacteria. Por ejemplo, las vacunas de neumococo, que es una bacteria que produce infecciones tipo neumonía, usa el polisacárido, que es al final un elemento de la membrana. Igualmente, hay otros tipos de vacunas que usan elementos y no la estructura completa del agente. Entonces, ¿qué ventaja tiene la ARN mensajero? Que simplemente mete una instrucción a las células del cuerpo humano para que fabriquen una proteína del virus, que es la proteína S, de la espiga, lo que le da la forma al coronavirus, así tipo rayos solares, y esas espigas las fabrica el mismo cuerpo, esas proteínas, y el cuerpo las identifica como algo extraño, sería un antígeno, y despierta una respuesta inmune, la cual se está viendo que es mucho más eficaz y mucho más segura que inyectar quizás un virus completo atenuado. Entonces, en ese aspecto, definitivamente la tecnología que se está abriendo con esto puede garantizar quizás en un futuro vacunas de las que no se tenían pensadas en distintos tipos de enfermedades. Entonces, este tipo de vacunas realmente es muy promisorio, y que hayan logrado una eficacia tan importante es muy bueno. Pero, por ejemplo, tenemos otro tipo de vacunas que están usando vectores virales. Los vectores, como si fuera el vehículo, donde se mete dentro de ese vehículo simplemente un comando que instruye a las células igualmente humanas qué tipo de proteína tiene que fabricar, y al final la proteína que manda a fabricar es la misma proteína S. Entonces, estas vacunas que ya están demostrando que son eficaces al mandar a fabricar el mismo cuerpo humano esta proteína S, simplemente está indicando que todas las vacunas que tengan este elemento en común de tratar de fabricar o introducir estas proteínas del virus van a tener una respuesta de eficacia muy buena en general. Entonces, todos estos elementos iniciales son muy promisorios. Evidentemente, también hay que evaluar los elementos de seguridad, y por los momentos, hasta donde van los estudios, han demostrado mucha seguridad. Entonces, las vacunas que hoy en día han dado alguna respuesta en general de su beneficio, pareciera que es muy promisorio lo que está implicando hoy en día, y son muy buenas noticias sin duda. Ay, qué bueno, doctor. Y en función a las personas que están haciendo las pruebas, ¿qué usted ha apreciado? ¿Cómo ellos reaccionan? ¿Se sienten seguros?
¿Qué sensación usted ha percibido con el ser humano que se está haciendo las pruebas? Bueno, como son estudios comparativos y doble ciego, eso significa que los que están inyectando a los candidatos que están siendo estudiados y tanto los investigadores no saben quiénes están recibiendo la vacuna y quiénes están recibiendo el placebo. Entonces, simplemente la persona recibe una inyección. En general, lo que se está viendo hoy en día es 2 inyecciones con un periodo que puede ser 3, 4 semanas, dependiendo del candidato a vacuna, y ellos no saben si han recibido la vacuna o el placebo. Solo es cuando finaliza el estudio o a veces de manera interina, que es lo que han hecho actualmente, cuando se llega a un hito, por ejemplo, tal número de personas infectadas, se abre por investigadores independientes el código y se establece cuáles de los que recibieron la vacuna están presentando la infección por COVID y cuáles los que recibieron placebo están presentando la infección por COVID. Y ese es el elemento comparativo que se ha hecho. Entonces, se ha establecido que cuando hay una 94% de eficacia, es que definitivamente la infección ocurrió de un modo más frecuente en los que recibieron placebo, mientras que en la vacuna la protección fue de un 94%, 96%, 92%, depende de cuál. Y eso es muy importante. Quizás el elemento mayor no venga con la eficacia de la vacuna, sino con los distintos atributos o elementos diferenciales que tienen las vacunas en sí. Por ejemplo, la de Pfizer tiene un revés que requiere menos de 70 grados centígrados para su conservación y distribución en general. Entonces, no todos los países tienen esa logística y capacidad de transporte a menos 70 grados centígrados. Aunque están diseñando unas cajas como una especie de icebox que permitirán el mantener la vacuna por lo menos un mes y transportarlas en estas especies de icebox, pero igual en el sitio donde tienen que llegar esta vacuna y donde se tengan que distribuir, tienen que tener por supuesto electricidad, los costos para mantener estos congeladores a menos 70 grados centígrados. Entonces eso es muy relevante. La de Moderna tiene la ventaja que requiere menos temperatura, menos 20 grados centígrados, lo cual pudiera ser más accesible e incluso se puede manejar por ciertas semanas a temperatura usual de 4 o 8 grados centígrados, que es la cadena de frío habitual de distintas vacunas. Entonces, en ese aspecto, Moderna está presentando una ventaja comparativa con respecto a la de Pfizer, pero son vacunas que definitivamente no van a llegar a todo el mundo, no van a llegar a los países de bajos ingresos, a los países que tienen problemas de electricidad, de transporte, y definitivamente es una vacuna, por ser innovadora, mucho más costosa, aunque va a tener la ventaja que va a ser mucho más fácil de fabricar y vamos a poder tener muchas más dosis de este tipo de vacunas en menos tiempo. ¿Qué de cierto hay de que esa vacuna, o sea, no es una sola vacuna, sino que está dividida en, vamos a llamar, una primera etapa y después una segunda etapa? ¿Eso también es cierto? Porque muchas veces las dosis de las vacunas son múltiples, porque a veces una sola dosis no es suficiente, y eso lo vemos con las vacunas habituales. Okay. Entonces, por ejemplo, uno ve que la vacuna de difteria, tétanos, pertussis requiere por lo menos a nivel pediátrico 3 dosis, más los refuerzos, más el refuerzo posterior. Entonces, usualmente terminan siendo 5 o 7 dosis que se le coloca a las personas con refuerzos después cada 10 años cuando ya están en etapa adulta. Por ejemplo, la vacuna de sarampión requiere 2 dosis. Usualmente se coloca la primera a los 12 meses, y después se coloca entre 12 y 15 meses y después se coloca la otra tiempo después. Entonces, las vacunas para generar una respuesta inmune tienen que colocarse muchas veces en distintas dosis. Son pocas las vacunas que usualmente una dosis suele ser suficiente, por ejemplo, como la de la fiebre amarilla, que se sabe hoy en día que vacunarse contra fiebre amarilla puede dejar una inmunidad de por vida. Con COVID lo que se sabe es lo que está presentando los estudios hoy en día y lo que están mostrando los distintos estudios, que usualmente, por ejemplo, la de Pfizer y Moderna requieren 2 dosis. Igual la de Oxford requieren 2 dosis. Pero, ojo, esto es preliminar porque no tenemos ni un año de pandemia. Entonces también hay que ver cuánto dura la inmunidad después de estas 2 dosis, porque si de repente la inmunidad dura un año o menos, es probable que quizás se requiera refuerzos tiempo después. Y eso no solo lo vamos a saber simplemente con el tiempo. Hay que esperar que pase más tiempo para saber cuánto
o cuándo se van a requerir de refuerzos para estas vacunas en general que se están estudiando. Entonces, eso solo lo dirá el tiempo. Por los momentos sabemos que 2 dosis de vacunas están generando una eficacia muy importante, por lo menos que ocurre al mes de la segunda dosis, a las 3, 4 semanas de la segunda dosis. Y eso es relevante en general, pero no sabemos si esa inmunidad va a persistir más allá de 3, 4, 6 meses, 9 meses, un año. Eso no hay manera de saberlo porque todavía no ha ocurrido ese tiempo. Eso lo sabremos en el futuro. Claro. Y en ese caso, doctor, ¿usted considera que una vez que haya pasado la fase 3 por la que hemos estado conversando hasta ahora y que el organismo indicado para aprobar todo eso, que como siempre hemos escuchado es la OMS, después de eso es que uno tiene que esperar cuánto tiempo para decir, así yo estoy segura, vamos a colocarnos la vacuna? ¿Qué recomienda el doctor para cerrar a toda la audiencia de Abriendo Puertas con respecto a si me coloco o no me coloco la vacuna y en cuánto tiempo lo haría? El problema no va a ser el deseo de colocarse la vacuna, porque hoy en día yo creo que a la medida que la gente vea que los candidatos a vacunas están siendo seguros y están generando eficacia, van a querer hacerlo. El problema es que las vacunas no van a estar disponibles para todos, sino en muy buen tiempo. De hecho, las primeras vacunas que ya se autoricen, porque las agencias reguladoras han sido muy serias, incluso las empresas farmacéuticas han sido muy serias y no se dieron a presiones políticas, por ejemplo, electorales, como ocurrió en Estados Unidos, y no han cedido presiones de distintos tipos, han querido esperar tener los resultados en general para poder dar una respuesta más adecuada al respecto. Entonces, es apenas en Reino Unido que han hecho una autorización de emergencia. Una autorización de emergencia es preliminar, el cual tiene ciertas limitaciones. Se supone que van a inmunizar inicialmente al personal de salud, que es el que está expuesto en primera línea, y posteriormente también buscar inmunizar a los que tienen mayor riesgo de mortalidad, o que son los adultos mayores de 65 años. Entonces, y los que tengan distintos tipos de enfermedades. Entonces, vacunar incluso solo a la población de salud y a esta población mayor de 65 años es un buen número de dosis que vamos a necesitar para el mundo, para cualquier país. Entonces, tener la logística de lograr inmunizar a tantas personas no es sencillo. Y es probable que mucha gente tenga el deseo de vacunarse y no va a ser sencillo vacunarse. Igualmente hay que establecer los elementos de costo. No todos los países van a poder acceder a las vacunas que quisieran porque van a ser costosas. Entonces probablemente tengan que acceder a otras vacunas mucho más baratas con otras plataformas distintas que van a tener sus ventajas también, por supuesto. Pero evidentemente la Organización Mundial de la Salud lo dijo hace meses, que la vacuna no es la respuesta para poner fin a la pandemia. Y si las personas tienen la idea de que esto va a poner fin de la pandemia, que el 2021 simplemente porque tengamos vacunas, el COVID desapareció, lamentablemente eso no es así. ¿Por qué? Porque no va a haber manera de inmunizar a tanta gente, y más cuando no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Entonces, lo que tenemos que acostumbrarnos es que la mascarilla, el distanciamiento, el ser juicioso en evitar los elementos que pueden implicar contagio, eso es lo más importante. Hay países hoy en día como Nueva Zelanda, Australia, incluso Taiwán, Vietnam, distintos países que han logrado controlar la pandemia sin tener todavía vacunas y sin tener todavía tratamiento. Entonces, la pandemia es controlable tomando esas medidas de distanciamiento, de verificación de los contagiados, aislamiento, cuarentena. La misma China logró frenar la pandemia y hoy en día están viviendo una normalidad dentro de China. Entonces, por supuesto que las medidas de cierre de fronteras, de restricciones de viaje, son muy fuertes y golpean mucho la economía de los países, pero también permiten que dentro de los países se puedan manejar con mayor normalidad de la que tienen hoy en día. Entonces, cuando se empiecen a vacunar, va a ser buenísimo para las personas que se estén vacunando, pero los demás tienen que mantener igualmente las medidas de distanciamiento y de protección con uso de mascarillas. Ojo, y los vacunados todavía no se saben hoy en día si simplemente van a sufrir una infección severa o pueden infectarse de una manera leve gracias a la vacuna y no tener la infección severa, pero pudieran contagiar a otros. Entonces, ese es el elemento de protección, de evitar contagios. No se sabe si puede ocurrir
con la vacuna. Entonces, hay muchas preguntas todavía en camino y lo que tiene que haber mayor conciencia desde el punto de vista colectivo, de entender que todos los esfuerzos que estamos haciendo desde el punto de vista colectivo es para proteger a los más vulnerables, a esas personas que se pueden enfermar y pudieran morirse de este problema, o si no se mueren, pudieran quedar con complicaciones cardíacas, pulmonares, neurológicas de distintos tipos, que es parte de lo que estamos viendo. Entonces, no todo el mundo se muere por COVID-19, pero hay gente que queda con meses o incluso más tiempo probablemente con problemas pulmonares y con secuelas. Entonces, tenemos que aprender de los errores de distintos países. En distintos países, lamentablemente, no ha habido conciencia individual y colectiva, y por eso es que están repuntando los casos, mientras que en otros países los están disminuyendo. Entonces, simplemente entender que COVID-19, mira, es mejor sufrirlo. Y si no lo sufrimos gracias a una vacuna, buenísimo cuando la vacuna nos llegue al brazo, pero mientras tanto nos tenemos que dar. Definitivamente conciencia, doctor, conciencia para que sencillamente esos pasos de los que usted nos estuvo hablando y se ha ido repitiendo a lo largo de mucho tiempo, la gente entre en conciencia. He notado muchísima gente que tienen el COVID y salen a la calle sin protección y no les importa. Conozco gente de ese tipo y me ha tocado también conversar y hacer conciencia, y Abriendo Puertas siempre trata de transformarle la vida a las personas, dándole las mejores opciones. Doctor, sus redes sociales, de qué manera se pueden comunicar con usted, porque esto es un comenzar. Sí, bueno, estamos a la orden. La mía personal, Manuel Enrique Figuera, por Instagram, por Twitter, que no la manejo tanto, es Figuera Esparza. Y los invito también a la Sociedad Venezolana de Infectología, en nuestras redes sociales, @SBInfectología, tanto por Instagram como por Twitter, donde tenemos distintos tipos de información educativa para la comunidad en general sobre COVID y sobre distintos tipos de problemas infecciosos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Invitamos a toda la audiencia, a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube, a nuestra nueva presentación y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buenas tardes. Gracias a ti. Igual.